Yo voy a hacer una breve introducción porque creo que puede resultar bastante más interesante la intervención de la persona que me acompaña, Carlos Sánchez, que es concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, que intervendrá justo después de mí. La contratación pública es una actividad económica que puede ir más allá de la mera provisión de bienes, servicios o la ejecución de obras. Las administraciones públicas en su actuación en este ámbito deben ir más allá del concepto de rentabilidad económica. La contratación pública puede, y a nuestro juicio debe ser, una herramienta que favorezca la cohesión social y que contribuya a una sociedad más ética y más sostenible. Para ello, una herramienta de especial importancia es la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en las distintas fases de los procedimientos de licitación de los contratos que celebran las administraciones públicas. En los últimos tiempos, en términos generales, como consecuencia de la crisis y del establecimiento del precio más bajo como único criterio de contratación, hemos caminado justamente en el sentido contrario de la incorporación de criterios sociales o medioambientales en la contratación administrativa. Hemos asistido a la lucha encarnizada entre las empresas por la obtención de contratos del sector público que se ha concretado en la bajada del precio de las ofertas, descenso que una vez obtenido, el contrato se traduce en la precarización de las condiciones de los empleados encargados de ejecutar el contrato, el incumplimiento de los convenios colectivos, la reducción de los salarios, cuando no el despido de una parte de ellos y la merma alarmante de la calidad del servicio que se presta. Como ejemplo, las empresas concesionarias del servicio, podría ser un buen ejemplo, las empresas concesionarias del servicio de limpieza viaria en Madrid. Después de la adjudicación del contrato llegó el ERE y la bajada de los sueldos y el consiguiente conflicto. No obstante, hay que destacar que ha habido excepciones. Así, la reserva de mercado a empresas de inserción o centros especiales de empleo, la inclusión de cláusulas sociales en los criterios de adjudicación o el establecimiento de requisitos específicos en las condiciones de ejecución de los contratos, la inclusión, en definitiva, de criterios sociales y medioambientales en los contratos públicos ha sido acordado ya desde hace tiempo por diversas administraciones, fundamentalmente locales, que son las que han llevado la delantera en esta materia, y cuya capacidad e iniciativa, no está más de recordarlo, ha cercenado el Partido Popular en esta legislatura mediante la Ley de Modernización y Sostenibilidad de la Administración Local. Bilbao, Zaragoza, Avilés. Y en Avilés quiero hacer un especial recuerdo porque fue una etapa en la que gobernó Izquierda Unida, en coalición con el Partido Socialista, y donde además nosotros ocupamos la dirección de servicios sociales. La ocupó una persona que además nos acompaña, que es Ana Castaño, la actual concejal que me acompaña en el Ayuntamiento de Gijón. Junto con estos municipios también Barcelona y Madrid, cuyas experiencias conoceremos a lo largo de esta mañana. A nuestro entender, es preciso avanzar en este sentido y es necesario contar con una norma de carácter general que recoja la inclusión de las cláusulas sociales y medioambientales en la contratación administrativa y que vaya más allá de la voluntad de una administración concreta, como en el supuesto de las instituciones de carácter local a las que he hecho referencia y que además dote de garantía legal a las medidas que hasta el momento se vienen implementando. Dicho esto, es preciso señalar que el anteproyecto de ley de contratos del sector público y, en concreto, la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública viene a dar respuesta a la necesidad de transposición de las directivas comunitarias, directivas 2014/24 de 26 de febrero sobre contratación pública y 2014/23 de 26 de febrero. Si el Partido Popular estuviera interesado en la incorporación de estas cláusulas, lo podría haber hecho, como lo ha hecho con tantas otras cosas en esta legislatura, en la que ha utilizado su abrumadora mayoría absoluta, sin contar con el resto de los grupos, sin prácticamente aceptar enmiendas, se han modificado leyes y se ha legislado, con poca calidad, por cierto, en algunos casos, sobre toda clase de materias. Y en lo que nuestro compañero, Joan Coscubiela, calificó como una intervención como furor legislativo. Decía nuestro compañero que no se trataba de hacer leyes por leyes, que no se trataba de hacer leyes al kilo, como si se estuviera haciendo mejor política. Lo único que ha hecho ya al final de la legislatura el Partido Popular es incluir
Ley 31/2005 de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social, un artículo en el que se recoge el establecimiento de porcentajes mínimos de reservas de derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o determinados lotes de los mismos a centros especiales de empleo y a empresas de inserción. El anteproyecto transpone directivas comunitarias, pero ni tan siquiera recoge todos los aspectos recogidos en dichas directivas. Nos parece especialmente grave, tal y como han señalado entidades del tercer sector, que no contemple la posibilidad de reservar, tal y como sí hace en el artículo 77 de las directivas 2014, 24 y 26 de febrero sobre contratación pública, digo que no recoja contratos de servicios sociales a entidades sociales, ya que ello va a seguir favoreciendo el que grandes empresas que han visto en el sector una oportunidad de negocio, expulsando de este ámbito a las entidades del tercer sector, que son las que llevan desarrollando desde hace mucho tiempo estas actividades y que además cuentan con la experiencia y el personal formado en este ámbito, además de la necesaria sensibilidad social para el desarrollo de la actividad en este campo. Expulsan a entidades del tercer sector, se apoderan del espacio y después introducen criterios meramente empresariales a la atención a las personas, por lo que, como es natural, esta atención se ve gravemente afectada. Este es el camino iniciado y como he dicho, al que el anteproyecto no pone freno, más bien todo lo contrario, más bien se ha quedado escaso, más bien no ha incorporado, digamos, los elementos más positivos de la normativa comunitaria, de las directivas comunitarias. En este orden de cosas relacionado con el texto, del que no se hace en esta intervención un análisis pormenorizado, porque tampoco es el objeto ni tampoco habría tiempo, no compartimos que en su redacción se deja abierta en demasiadas ocasiones la voluntad a cada administración, mejor dicho, de los órganos de contratación más que de cada administración. La inclusión o no en los pliegos de la necesidad de acreditar el cumplimiento de determinadas condiciones de especial importancia, como por ejemplo la norma que obliga a las empresas de 50 o más trabajadores a tener contratados un 2% de trabajadores con discapacidad o alguna de las medidas alternativas previstas en el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre. La norma permite la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales, pero no garantiza que éstas se incorporen a los pliegos de contratación. A nuestro juicio, se debe ser más ambicioso en este aspecto, de modo que la norma asegure la inclusión efectiva de estas cláusulas de manera que no se esté al albur de la mayor o menor sensibilidad social de la Administración concreta, o mejor dicho, de sus responsables o del responsable de contratación de turno para la inclusión de este tipo de cláusulas. También estimamos necesario que, junto con la articulación de las herramientas normativas precisas, se desarrolle en paralelo una labor de difusión y de puesta en valor de las ventajas de las cláusulas sociales para el conjunto de la sociedad y, además, que se formen a los empleados públicos con responsabilidad directa en esta materia. Es nuestro deseo que un nuevo Gobierno de España pueda avanzar en esto y en otras cuestiones o en otras materias fundamentales para construir un país más justo. Y es nuestro compromiso, en este caso en Gijón, que el Ayuntamiento de nuestra ciudad disponga en las próximas semanas de una instrucción que recoja los criterios políticos y técnicos más avanzados. Estas jornadas pretenden contribuir a ello. Son unas jornadas, yo decía el otro día a los medios de comunicación, que son unas jornadas en las que pretendemos aprender, en las que pretendemos compartir, en las que pretendemos recoger experiencias de otras ciudades, de otros municipios, de técnicos, de políticos que ocupan responsabilidades, y queremos hacerlo además de forma colectiva, queremos hacerlo estoy viendo personas de entidades sociales, estoy pidiendo técnicos del Ayuntamiento, estoy viendo concejales de otros partidos también del Ayuntamiento, y queremos hacer esa aportación, insisto, desde la modestia, aprendiendo, pero sobre todo también de forma colectiva, porque creemos que las nuevas políticas se tienen que también, de alguna manera, armar de forma colectiva, de forma participada. Esa es la intención de las jornadas. Esperemos que lo consigamos, que el objetivo lo consigamos entre todos. Esperemos que les sean útiles no solo a Izquierda Unida, sino a todos los que estáis aquí y, fundamentalmente, al Ayuntamiento de Gijón y a nuestros ciudadanos, a los ciudadanos de la ciudad de Gijón. Pues muchas gracias, Aurelio. Muchas gracias, compañeras y compañeros de diferentes orígenes y lugares
Agradezco, por supuesto, agradecemos la oportunidad que nos dais de compartir esta mañana con vosotras y con vosotros y con la excusa de las cláusulas sociales en la contratación pública, porque yo creo que mejor excusa que esa para juntarnos y pensar en vías que mejoren nuestro mundo, pues creo que es difícil encontrar una mejor excusa. Yo me sumo y quiero enlazar con la presentación que has hecho, Aurelio, bueno, pues a que aquí yo creo que la gran mayoría de los que podemos venir aquí desde el ámbito político, desde el ámbito técnico, a mí me toca el papel hoy de político, aunque en mi vida habitual, hasta que cometí algunos dicen error, otros acierto, de dejar que me incluyeran en una lista con eso de no vas a salir, apúntate aquí y ahora tenemos esta responsabilidad. Bueno, pues me toca el papel político, pero vengo con la misma idea que tú planteabas en la parte final de tu intervención. Aquí estamos a aprender todos, estamos todos, además, y todas, en la necesidad de compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas que nos han dejado años y años de erial desde el punto de vista político a la hora de avanzar en los caminos que creo que la mayoría de los que estamos aquí o la totalidad compartimos. Porque, bueno, pues evidentemente es un tema fundamentalmente, que es lo que quería comentar, que va más allá de lo técnico. Es un tema de voluntad política, porque tenemos marco ya en el momento actual, tenemos una situación legal que se nos ha colocado para hacer cosas diferentes, una situación legal a nivel incluso europeo, que como todas y todos sabéis, a lo que nos ha enfocado es a monetizar todo, hasta las cosas que no tienen precio. Y claro, eso tiene un efecto absolutamente demoledor en el ámbito de la contratación pública. Y eso ha convertido una situación, una determinada voluntad política en un conjunto de normativa extremadamente compleja que hay que ser capaces de modificar, de cambiar, de situar en una dirección completamente opuesta a la que regían las intenciones de los que las han puesto en marcha. Pero eso podría hacernos pensar que estamos ante obstáculos de difícil superación. Y yo creo que, bueno, pues ese es el único mensaje que a mí me parece que me puede tocar en esta primera parte, el mensaje de que es perfectamente posible, que está en nuestras manos el hacer esas modificaciones, incluso con el marco legal, normativo a nivel europeo, que es claramente mejorable, aunque da muchas opciones, con las dificultades desde el punto de vista presupuestario y pues, de las leyes que asfixian y las competencias y las finanzas de muchas haciendas locales, que incluso con todo eso es perfectamente posible avanzar en una dirección absolutamente opuesta a la que existía, por ejemplo, en el caso de Madrid, hasta hace muy poquitos meses. Es posible, no nos deben asustar los planteamientos que dicen que, yo les suelo poner un ejemplo, que la autopista solo tiene carriles de salida y que aquí, para revertir la situación, harán falta varias décadas. Yo no coincido con esa apreciación. Creo que tenemos capacidad de hacer cosas a muy corto plazo. Requiere fundamentalmente de dos elementos: de creérselo, de escuchar a la gente, que sabe mucho de este tipo de situaciones en los diferentes ámbitos. Hablábamos con Antonio hace unos minutos en el desayuno pues de la importancia de superar el ámbito técnico solamente a la hora de plantearnos estas situaciones, no por despreciarlo, por supuesto, sino por ponerlo de verdad al servicio de la verdadera intención. Y claro, hay gente que se aproxima a este tema de las cláusulas sociales desde diferentes ámbitos. Hay gente que se aproxima desde la idea de que, bueno, pues que hay que mejorar las condiciones laborales de la gente. Es un excelente ámbito para aproximarse a las cláusulas sociales. Hay gente que lo hace desde la voluntad de mejorar la situación y la inserción laboral de personas con diversidad funcional.
maravillosa forma de acercarse y aproximarse a eso. También desde gente que vive la experiencia de la no realización la no practicidad de la igualdad de mujeres y hombres en el mundo laboral y en realidad en la vida en su conjunto. Bueno, pues son diferentes aproximaciones, todas ellas fundamentales, imprescindibles para conseguir revertir la situación. Esas sensibilidades tienen que convertirse en una decisión absolutamente imposible de revertir, y es voluntad política de transformar la normativa, y no solamente de transformar la normativa, sino de conseguir que su ejecución, la realización, la plasmación real de esa modificación de la normativa no quede al albur del deseo del que luego le toca ejecutarla. Porque hay muchas inercias, compañeras y compañeros. Es que es muy complicado entender que la deriva nos lleva hacia otro camino y no podemos cambiar con mensajes absolutamente en sentido contrario a la hora de la eficiencia, de la competitividad. No podemos pensar que eso se cambia simplemente con un decreto. Es un decreto y mucho trabajo detrás. Y mucho trabajo que no se acaba, sino precisamente empieza después de que salga el decreto. Y esa experiencia es la que ya hay localidades más pequeñas, por desgracia, que han sido las que han empezado el camino, y ciudades grandes como Barcelona o como Zaragoza que han empezado el camino, y que lo que hay que hacer es acompañar ese esfuerzo inicial que han tenido estas ciudades para ir incorporando a muchos más municipios a este tipo de actuación en la contratación pública. Y porque eso supone reivindicar lo público, que esa es la clave fundamental para mí, desde el punto de vista político, en lo que hoy nos trae a esta maravillosa ciudad de Gijón, el planteamiento de que defender lo público y defender la importancia de la actuación de lo público, no solo en la economía, sino en la sociedad, es el elemento que nos tiene que diferenciar frente a quienes piensan que nos tenemos que dejar llevar por la inercia. Claro, aquí se trata de ver qué tipo de modelo de sociedad queremos. Y aun teniendo diferencias, y también lo hablábamos en algún momento, que partidos con ideología conservadora pueden plantear perfectamente iniciativas de cláusulas sociales en la contratación pública. Claro, lo que ocurre es que hay determinadas posiciones desde el punto de vista económico que se dan de tortas, permitidme la expresión, con eso de la contratación pública responsable, porque es que el sistema económico capitalista busca la eficiencia, y la eficiencia, pues bueno, pues es a costa de casi cualquier cosa, de derechos sociales, de igualdad, de inserción de personas con diversidad funcional. Todo ese tipo de cosas pues no son eficientes desde el punto de vista del capitalismo salvaje, que para el que os habla, es el capitalismo, porque no hay capitalismo con rostro humano. Ahora, gestionar esa situación es perfectamente posible. Gestionar esta situación de aplicar cláusulas sociales y exigir su cumplimiento desde el ámbito de la contratación pública tiene un efecto expansivo absolutamente demoledor. Entre otras cosas porque pone la contradicción en el centro del campo de juego. Y yo creo que ese es el papel, en este caso, de ayuntamientos de mayor tamaño, como puedan ser Barcelona o Valencia o Zaragoza o Madrid, porque tenemos esa obligación. Tenemos la obligación de situar, como digo, en el foco de la máxima atención a elementos que no pueden estar fuera de la acción política. Un ayuntamiento no puede dejar de abordar lo social en su política. Por eso, precisamente, y solamente voy a hacer un detalle técnico a la hora de referirme a lo que hemos aprobado concretamente en Madrid en estos últimos días, corremos el riesgo de dejar la aplicación de cláusulas sociales a una determinada parcela de la contratación pública, los contratos sociales. Decimos, bueno, oye, en determinado ámbito, esto es donde tenemos que aplicarlo. Graso error si miramos a largo plazo. No digo que no pueda ser un camino, una etapa, una meta volante, pero no es la meta. La meta es que cómo puede haber algo que no sea social en la acción de la contratación pública. Si me permitís una digresión relacionada con el comercio, cuando a veces hablamos de comercio justo.
¿Es que puede haber un comercio que no tenga esas características? Pues lo mismo en la contratación pública. ¿Es que puede haber otro tipo de contratación pública que no sea justa, socialmente responsable y que revierta todas las situaciones de desigualdad y de ataque a los derechos fundamentales que hasta ahora ha tenido? Pues esa es la gran virtud que pueden tener decretos como el que hemos aprobado nosotros y como los que han aprobado en otras ciudades, y con la única ventaja en una gran ciudad, primero, de querer abordar este otro ámbito, de que lo social va más allá. En el caso del Ayuntamiento de Madrid consideramos que es social cualquier contrato que realice la Administración local que tenga un número importante de personas prestándolo, aunque sea en el ámbito de la limpieza, que no es un contrato de servicios sociales, por ejemplo. Bueno, pues ese tipo de elementos son capaces o pueden ser capaces de situar en el ojo del huracán las contradicciones de la contratación pública. Eso de qué pinta el Ayuntamiento de Madrid o cualquier otro intentando modificar la deriva de la contratación en general o del sistema de libre mercado. Pues claro, es que es necesario, es fundamental. Y con esa idea, pues han trabajado, digo han porque a mí me toca dar la cara en muchas ocasiones con este tipo de medidas, pero realmente es el trabajo absolutamente bueno, pues excelente que han realizado gentes, bueno, Esther luego os contará cosas, Esther López Barceló y toda la gente del Gabinete de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, que estaban deseando, desde el punto de vista técnico, ser capaces de poner ese sueño, que también lo han tenido desde el punto de vista profesional, y plasmarlo en un decreto, pero solamente como inicio del camino. Un decreto que incorpora cosas, prácticas, elementos que permiten, de alguna manera, cuantificar este tipo de actuación mediante cláusulas sociales, pero que no servirá de nada, y no serviría de nada, si no se convierte, si no es como lluvia fina que cala lo que es la actuación de múltiples gestores en un ayuntamiento como el nuestro. Estamos hablando de un ayuntamiento pues, mastodóntico, 29.000 empleados públicos en el Ayuntamiento de Madrid, que lógicamente pues es pues, una cantidad considerable a la que no aspiramos a convencer a todo el mundo. Pero en la fase siguiente tenemos que ser capaces de enamorar, igual que hicimos o intentamos hacer con los presupuestos, a un número significativo e importante de los gestores y gestoras que van a ser los que realmente van a confeccionar los pliegos, que van a ser los que, si se lo creen, van a hacer, diríamos, van a llegar un poquito más allá incluso de lo que los decretos estamos intentando poner en marcha. La clave es esa, la clave es que la gente entienda finalmente que la contratación pública es una palanca fundamental y que la contratación pública es un elemento que no puede ser de otra manera que no contemple elementos como, por ejemplo, la eliminación de la precariedad en el empleo de la gente que trabaja para ayuntamientos como el de Madrid. Nos hemos encontrado con situaciones absolutamente perversas en cuanto a incluso a la forma en la que los propios técnicos y directivos de un ayuntamiento como el de Madrid pues, abordan la externalización de servicios, con argumentos desde el punto de vista formal como a mí qué más me da quién preste el servicio y en las condiciones en las que lo preste. Y eso, además de dar pena, hace plantear desde el punto de vista político que hay que tener otro tipo de posición. Es decir, claro que nos da igual. ¿Cómo no nos va a dar igual? Es fundamental precisamente que además esa actuación desde lo público permita que se instale en la sociedad otro tipo de práctica y otro tipo de política. Vamos a solucionar con eso todos los elementos perversos, por ejemplo, en el ámbito laboral, que se están produciendo por el hecho de la existencia de dos reformas laborales que dejan a los trabajadores y trabajadoras en una situación de absoluta debilidad. Bueno, pues yo creo que la palanca que puede suponer la actuación en sentido contrario de ayuntamientos de importancia, pues puede coadyuvar a una modificación legal. Eso es importante. O sea, no debemos quedarnos a la hora de hablar de decretos como el que hemos hecho en Madrid o los que se han hecho en otras ciudades solamente en la visión general y global.
hay que ir también a la legislación que tendría que acompañar a estos decretos para facilitar a nivel estatal y, por qué no, a nivel europeo, el que los objetivos finales puedan llegar a ser conseguidos. Pero por el camino hay mucho que hacer con elementos normativos puramente locales. Ese tipo de situación yo creo que está perfectamente a nuestro alcance y además es exigible. Creo que es, yo lo dije, el decreto más importante que podía firmar yo en la legislatura. Bueno, y ahora esta semana próxima pienso que seguro que seremos capaces de hacer todavía más cosas en esta línea y mejores cosas. Pero de verdad es algo de lo que me siento especialmente orgulloso porque ha sido fruto de un trabajo colectivo y también de mirar a otros ayuntamientos, a otras asociaciones y organizaciones que bueno, pues han trabajado muchísimo esto en los últimos años y que yo creo que es un éxito colectivo el conseguir pues, afrontar la próxima etapa de la contratación en el Ayuntamiento de Madrid con esta perspectiva. Muchísimas gracias por habernos invitado y en los elementos técnicos, pues bueno, pues seguramente participaré desde ese lado con el enorme placer de ver que vamos a poder sacar muchísimos elementos positivos de esta jornada de hoy. Muchas gracias.